Y este es el Srimad Bhagavatam Podcast en día domingo 21 de abril 2024. Bienvenidos. Nos encontramos sobre el texto 28 en este capítulo 5 del canto tercero, en una sección de versos en la cual estamos abordando el tema del Mahat Tattva con una tesitura que lo vimos en la sesión anterior. Una tesitura bastante técnica y la vamos a seguir viendo presente aquí en estos versos en que nos encontramos. Así que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sopyam Saguna Kalatma Bhagavadristigocharam Atmanam Vyakoratatma Viswasyasya Sikrishayam. Traducción del verso. Luego, el Mahat Tattva se dividió en muchas formas diferentes, como manantial de las futuras entidades vivientes. El Mahat Tattva está principalmente influenciado por la modalidad de la ignorancia y genera el ego falso. Es una expansión plenaria de la personalidad de Dios, con plena conciencia de principios creativos y tiempo de fructificación. El Mahat Tattva. Significado escrito por Srila Prabhupada. El Mahat Tattva es el enlace entre el espíritu puro y la experiencia material o la existencia material. Es el empalme de la materia y el espíritu, del cual se genera el ego falso de la entidad viviente. Todas las entidades vivientes son partes integrales de la personalidad de Dios, diferenciadas entre sí. Bajo la presión del ego falso, las almas condicionadas, aunque son partes integrales de la suprema personalidad de Dios, dicen ser los disfrutadores de la naturaleza material. Ese ego falso constituye la fuerza capturadora de la existencia material. La fuerza capturadora. Una y otra vez, el Señor da la oportunidad a las confundidas almas condicionadas de que se liberen de ese ego falso. Y por eso la creación material ocurre a intervalos. Él da a las almas condicionadas todas las facilidades para rectificar las actividades del ego falso, pero no interfiere con la pequeña independencia que tienen como partes integrales del Señor. Fin del comentario. Ok, ya que el verso entonces, uno de los puntos que señala el verso es que el Mahat Tattva, de él se genera el ego falso, ya que él está influenciado por la modalidad de la ignorancia. Entonces Prabhupada aborda aquí el tema del ego falso. Y el concepto del ego falso pues va a aparecer en 5 ocasiones aquí escrito en el comentario de Prabhupada. Y vamos a subrayar esto que él acaba de escribir aquí. Vamos a ver. Él dice lo siguiente, voy a subrayar para leer. Bajo la presión del ego falso, las almas condicionadas, aunque son partes integrales de la suprema personalidad de Dios, dicen ser los disfrutadores de la naturaleza material. Más abajo dice, ese ego falso, constituye la fuerza capturadora de la existencia material. La fuerza capturadora. O sea, dicho de otra manera, ¿qué es lo que hace, qué es lo que captura al alma condicionada a que se mantenga en el mundo material? Es esto, llamado el ego falso.
Por ejemplo, podríamos analizarlo de otra manera. Podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que hace que una persona se mantenga, por ejemplo, comiendo muchas cosas aún a pesar de que ya se encuentra satisfecho, de que su hambre ya se sació? La respuesta es, lo que hace que se mantenga ahí la persona, que siga comiendo, es el sentido del gusto, el placer que siente a través de la lengua, a través del sentido del gusto. Entonces siempre habrá algo que mantiene vivo, digamos, el vínculo con una actividad. En este caso, como decimos, estamos hablando del el comer. La lengua experimenta tanto placer que quiere seguir saboreando, aún a pesar de encontrarse ya satisfecho. Y en una escala mayor eso mismo, pero a una escala mayor, ¿qué es lo que hace que el alma se mantenga dentro del cautiverio material, dentro de la configuración material? La respuesta es el ego falso. Y es muy interesante que aún a pesar de que la persona quiere salir, aún a pesar de que la persona puede ser que desee volver a una experiencia espiritual y a una existencia espiritual, debido a la presencia del ego falso, el ego falso, como Prabhupada dijo aquí, sigue actuando como fuerza capturadora a ese ego falso en existencia material. Y ese ego falso que es al ser uno de los 8 elementos materiales en toda la cosmovisión del Bhakti, pues está tan presente el concepto, y como ahora lo estamos analizando, el concepto del ego falso. Y podríamos utilizar otro término para referirnos a lo mismo y para también ampliar la comprensión. Cuando hablamos del ego falso es lo mismo que hablar del falso yo, un falso yo. Yo estoy convencido y vivo, todos nosotros en realidad. Claro, una persona que lleva ya un trabajo espiritual genuino, pues se va volviendo consciente de la existencia de este falso yo, un falso personaje, y va limpiándose su visión para eventualmente ver con los ojos apropiados y no dejar de ver a través de los ojos del falso yo. Pero una persona en general, una persona ordinaria, digamos, una persona de las masas, vive con este falso yo, con ese falso personaje. Ese falso yo hace que la persona entonces olvide su verdadero yo, olvide realmente quién es y actúe convencido de que es otra persona. Es un yo falso, es un yo falso en el sentido de que es temporal, es muy circunstancial ese otro yo. Y en realidad ese falso yo, ese yo que no es verdadero, en realidad es muy, ¿cómo podríamos decir? Muy flexible y muy cambiante. Y sí, tiene diferentes formas en las que se manifiestan. Y podríamos comprenderlo tal vez un poco más, aterrizarlo aún más. Cuando la persona se toma casi muy a pecho diferentes roles en su vida. Su rol, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Laboral, su rol profesional. Y sabemos que tal vez a nosotros mismos nos ocurre, nos esté ocurriendo, nos haya ocurrido, o ahora hemos visto a alguien más, que realmente su vida viven para el gremio de los deportistas, viven para el gremio de los profesores, y su vida es eso, ¿no? Su vida, el propósito de su vida pareciera que es eso, mejorar el gremio y cuando algo difícil ocurre con el gremio a donde ellos pertenecen, sí, luchan y pelean y van y consiguen. Es una forma en la cual se manifiesta el falso yo. La persona no es un ingeniero. Nació y no era un ingeniero. Eventualmente llegó a ser un doctor, un ingeniero, un profesor, pero no es eso. En su vida, su verdadero yo no es ser un ingeniero. Pero ahora, toda su vida gira alrededor de ello. Es una forma en la cual se manifiesta ese falso yo.
o un artista, un deportista, un político. Y como Prabhupada lo ha dicho aquí, esa fuerza capturadora es la que mantiene a la persona. Es muy interesante porque, vamos a ver, esa fuerza capturadora hace, volviendo a nuestro amigo el ingeniero, hace que la persona se dé y entregue todos sus recursos, toda su inteligencia, toda su creatividad, todo su prana al gremio de ingenieros, ¿no? Y que eso va a traer como resultado que entonces, en este caso estamos hablando de un solo ingeniero, pero si ocurre esto con muchos de los integrantes del gremio, sucede que la ingeniería pues va a mejorar. Por lo tanto, la sociedad, digamos, el país en donde el gremio de ingenieros es mejor y se educa mejor y tiene sí, un estándar mejor, entonces todo el país se va a ver beneficiado del conocimiento de estos ingenieros muy dedicados a sus actividades, a su gremio. Por lo tanto, va a haber una mejora social si ellos se dedican muy bien, de manera honesta, se dedican muy bien a sus labores. En ese sentido, podemos decir que es una de las formas en las que la energía material empodera a las personas o actúa a través de las personas, en este caso, a través del ingeniero, a través de esta alma, actuando a través de su falso yo, va a reportar o va a generar un beneficio a la sociedad, mejorando la ingeniería de su país, digamos, mejorando cómo se enseña, cómo se aprende, cómo se ejecuta, digamos, la ingeniería en su país, en diferentes áreas de la ingeniería. Y eso, como dije, va a traer un resultado social, un beneficio social. Y es así como energía material actúa a través de las personas, a través de este falso yo. Energía material está actuando para que haya, como dije, buena ingeniería, y lo mismo para que haya buena medicina. Los activistas, por ejemplo, un activista a través del falso yo pelea y lucha porque haya buenos bosques, por ejemplo. Y sí, intenta y pelea y consigue y protege, y hay buenos bosques, sin duda. Y es la energía material a través del falso yo que está actuando a través de estos activistas. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir un beneficio social, porque se necesitan esas obras de beneficio social, la energía material operando a través de estas personas, de todos en realidad. La energía material opera a través de todos, porque todos vivimos con la presencia de ese falso yo. Como decía hace un rato, aquellos que llevamos un cultivo espiritual, aprendemos a actuar con el verdadero yo también, y en eso consiste el proceso. Pero ya vamos a venir a este punto. Decía que la energía material actúa a través de todos para que ocurran estos beneficios, y a veces no solamente beneficios en el caso de un activista que logra traer volver verde de vuelta a un bosque, sino a veces también la energía material actúa de tal manera que empodera a otras personas a través del falso yo para que creen disturbios en la sociedad. Y eso también lo hace la energía material, porque de acuerdo con la configuración y de acuerdo con las diferentes leyes de la naturaleza, una de las leyes, como ya sabemos, es la ley de correspondencia. A algunas personas les corresponde un nivel de ansiedad, un nivel de sufrimiento en diferentes etapas de la vida, en diferentes momentos. La ley del karma está operando todo el tiempo. Y de alguna manera si yo estoy destinado, si por ley yo tengo que enfrentar una situación difícil, de diferente manera, de diferente naturaleza, de alguna vía, tiene que encontrarse alguna vía para que se me haga llegar ese sufrimiento que merezco. Puede ser a través de una catástrofe, puede ser a través de una enfermedad, o puede ser a través de alguien más. Entonces la energía material, a través del falso yo, va a empoderar a alguna persona para que se acerque a mí y termine yo envuelto en un malentendido, aparentemente gracias a esta otra persona. Pero en realidad es gracias a energía material que se encarga de dar las reacciones que uno merece, que a uno le corresponden. Como dije, ya sea que a uno le corresponda disfrutar de ese bosque verde y frondoso y maravilloso, que los activistas
consiguieron para mí las futuras generaciones. Me corresponde tener ese gusto de ver ese bosque frondoso, o lo contrario, me corresponde recibir un sufrimiento a través de los políticos, qué sé yo, a través de otras personas. Y en ambos casos es el falso yo el que hace actuar a las personas para generar algo bueno o generar algo malo. En fin de cuentas, es la energía material la que está actuando a través de las personas. Y volviendo a nuestros amigos activistas, volviendo al activismo y al gremio de ingenieros y médicos, ese falso yo, como leíamos aquí, voy a subrayarlo nuevamente, Prabhupada lo llama la fuerza capturadora del mundo material. Porque si todo el mundo, vamos a ver, ¿cómo puedo decir esto? El mundo material lo hemos venido leyendo y hablando, el mundo material está diseñado de tal manera que las almas entren allí y que tengan las facilidades para disfrutar, ejecutando sus planes, recibiendo facilidades para llevar a cabo sus deseos. Ese es el esquema del mundo material. Eso por un lado. Luego tenemos la realidad de que el alma no pertenece a ese mundo material, sino al mundo espiritual, ¿no? Entonces, para poder mantener operando ese mundo material, se requiere que todas las almas cooperen, digamos. O sea, yo al mismo tiempo que estoy intentando satisfacer mis deseos, ejecutar mis planes, proyectarme, realizar planes y construir mi vida, digamos, y vivir mi vida, al mismo tiempo que intento vivir mi vida, soy cooperador para ayudar a la vida de los demás. De alguna manera, todos, en realidad, con nuestra propia existencia, cooperamos para que otros vivan bien, idealmente. Entonces, ¿qué sucedería si no existiera esta membrana llamada el ego falso o el falso yo? Si todo el mundo viviera con su yo verdadero, sucedería de que en un momento nos damos cuenta de que este lugar no nos corresponde y vamos de vuelta a casa, porque ya no tenemos, digamos, esa membrana que es el falso yo. Y ya no nos esforzaríamos tanto por tener árboles verdes, por limpiar el plástico de los océanos, porque entenderíamos que mejor me voy a casa. Toda esa energía que invierto yo en ser un activista, la puedo invertir en volver a casa, por ejemplo. Y obviamente, hago un paréntesis aquí, no quiero referirme a que el activismo sea demoníaco o sea inútil. En realidad, ojalá que pudiéramos tener zonas y todo un planeta más verde y más saludable, sin duda. Solo quiero señalar de que esa misma energía, la misma creatividad, ese mismo prana, toda la energía que uno tiene, si no tuviéramos esa membrana del ego falso, entendería yo que mejor me dedico a esforzarme en volver a casa. Si todos tuviéramos ausencia de este falso yo, todos estaríamos interesados en volver a casa. Y entonces ya no habría nadie esforzándose por los buenos bosques, ya no habrían buenos profesores esforzándose porque los niños aprendan bien, ya no habría por esa membrana del ego falso. Entonces, como dije, ya no habría ninguna mejora social porque todo el mundo estaría desinteresado en esas actividades. Todo el mundo, los profesores entenderían que, bueno, ¿para qué esforzarnos más en que los niños aprendan en la escuela? Mejor les enseño algo acerca de la vida espiritual. Los profesores enseñarían entonces cultivo espiritual. Y por lo tanto el mundo mismo, el mundo material como lo conocemos, se desmoronaría, dejaría de existir, porque todos aquellos que estamos ahora o que están ahora esforzándose por hacer un mundo mejor, entre comillas, entenderían que es mejor irse a casa de vuelta. Entonces, en ese preciso momento, ya nadie se esforzaría por hacer un mundo mejor, entre comillas, y el mundo material simplemente dejaría de existir. Todos aquellos esfuerzos por mejorar el mundo ya no existirían. Todo el mundo, todas las personas se darían cuenta de que mejor esforzarme en volver a casa. Por lo tanto, se requiere de esa fuerza, como Prabhupada lo llama aquí, la fuerza capturadora. Se requiere de esta fuerza capturadora. ¿Por qué? Porque lo cierto es que tenemos almas que sí desean volver a casa, pero tenemos otras almas, aquí donde viene, creo que Prabhupada
Ujú. Prabhupada al final habló de la independencia del alma. Voy a subrayar desde aquí. Krishna da a las almas condicionadas todas las facilidades para rectificar las actividades del falso yo, pero no interfiere con la pequeña independencia que tienen esas almas como partes integrales del Señor. Entonces, Krishna respeta la libertad del alma. Hay algunas almas que sí están interesadas y deseosas de volver a casa, sin duda. Estamos interesadas en ello. Luego, la gran mayoría del resto de almas no está interesada en ello. Por lo tanto, el Señor Supremo, siendo la fuente del amor, y el amor en sus diferentes formas, una de esas formas es el respeto. Se respeta a la otra persona, respeta la decisión, la libertad de la otra persona. No se puede amar irrespetando. Es como decir que voy a comprar azúcar de sabor amargo. No es posible. O sí, o hablar de un círculo cuadrado, un círculo triangular. No se puede amar irrespetando. Por lo tanto, en una muestra de amor, el Señor Supremo respeta la libertad de todas aquellas almas que no quieren, no están interesadas en volver a casa. Ellas quieren estar en el mundo material, porque todavía tienen esperanza en que cuando consiga esto voy a ser feliz. Y Krishna le da la oportunidad de que vaya y lo consiga. Cuando consiga esto, cuando logre tales cosas. En fin, la lista es muy larga, es muy grande, pudiéramos hacerla. Y hay muchas almas que tienen aspiraciones materiales aún, muchas, la mayoría. Por lo tanto, como hay muchas almas que tienen esas aspiraciones, el Señor Supremo necesita, digamos, requiere que el mundo material se mantenga activo para satisfacer los deseos de esas almas. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Qué se hace para que ese mundo material se mantenga activo? Se requiere entonces del ego falso, del falso yo. Entonces volvamos con el ingeniero y el médico. Se requiere esa fuerza capturadora, como lo tengo aquí en pantalla. Esa fuerza capturadora que mantenga a los médicos muy dedicados a la medicina, que mantenga a los activistas muy dedicados al activismo, que mantenga a los ingenieros muy dedicados a la ingeniería. ¿Para qué? Para que el mundo material se mantenga operando debido a que hay muchas almas que necesitan satisfacer sus deseos en el mundo material. Por eso se le llama esta fuerza capturadora, porque captura a la persona y porque claro, entre más una persona se da, por ejemplo, como decíamos, al activismo, más capturada queda, más energía va a dar, más prana, más entusiasmo va a poner en sus actividades. Y si consigue buenos resultados, más actividades va a realizar, más activismo va a realizar porque está funcionando lo que hace. Y eso va a traer, como dije, como resultado, por un lado, ese activista queda más capturado en el mundo material, porque, como dije, ve que está teniendo resultado recientemente, para dar un ejemplo, recientemente, aquí mismo en Honduras, yo ahora me encuentro en Honduras, hubo un evento bastante grande, es que un influencer, digamos, con espíritu activista y altruista, cada vez más admirado en el país, él es japonés, pero reside en el país, aquí en Honduras, y se dedica a construir escuelas en diferentes comunidades del país y realizó una especie de, no conozco todos los detalles de esto, pero una especie como de maratón y corrió no sé cuántos kilómetros de una ciudad a otra con el objetivo de recaudar fondos para construir 1000 escuelas. Y muchas personas de diferentes lugares del país y muchas personas del extranjero, entonces lo apoyaron. Fue un evento muy grande o relativamente grande. Entonces, personas como él que están consiguiendo buenos resultados y que pueden ver manifestado el fruto de su acción, más escuelas construidas, eso va a traer como un beneficio para muchas personas y va a ser muy beneficioso sin duda, indudablemente. Entonces, una persona como él que ve que sus resultados funcionan, entonces se da más todavía y se esfuerza aún más en esas actividades para traer más beneficio a la sociedad y más beneficio llega a la sociedad sin duda.
Por lo tanto, esta persona queda más capturada, ese falso yo, que le hace pensar a la persona como un poquito más arriba, le hace olvidar su verdadera naturaleza. Claro, y cada caso es distinto, ¿no? Tendríamos que conocer el corazón de cada persona para determinar qué es lo que está pensando, pero en general, la persona entonces se dedica más a esas actividades y queda más capturada en el mundo material, a pesar de que sean acciones buenas y lo son, pero aún así, como las escrituras dicen, una cárcel, a pesar de que las celdas de primer nivel sean más bonitas, sigue siendo una cárcel. Entonces, el mundo material, a pesar de que yo me dedique a buenas actividades en el mundo material, siguen siendo actividades materiales y el alma sigue estando como olvidada, digamos. Entonces, por un lado, la persona queda capturada por esa fuerza capturadora, como Prabhupada lo ha llamado aquí al falso yo. Y de esto se pueden desprender muchas cosas, que habría que conocer el corazón de cada persona. Pero entonces hay la posibilidad de que el activista en su corazón crezca también la sensación de que yo soy la persona buena, soy yo quien está haciendo todo esto bueno. De mí depende la felicidad de tantos niños para sus escuelas. No digo que sea el caso de esta persona, pero puede suceder que en el corazón crezca esa sensación de que yo soy, como aquí Prabhupada lo ha dicho, yo soy el disfrutador o yo soy el ser supremo, en un sentido muy sutil, que yo soy, gracias a mí es que se está dando esto. Esa sería una de las formas en las cuales se pierde lucidez espiritual la persona. Es una manera en la que se manifiesta esta fuerza capturadora. La persona queda más capturada en el mundo material. Y por otro lado, tenemos aquellos niños que van a ser beneficiados con esos esfuerzos. También quedan más capturados porque ya tienen ahora, en este caso estamos hablando de una escuela que se fundó, y quedan más, su falso yo también se refuerza. El falso yo de las personas que reciben este beneficio se refuerza para que sí continúen con sus diferentes actividades, sus diferentes esfuerzos por conseguir felicidad en el mundo material. En el caso de aquellos que se dedican a un cultivo espiritual, que ya comenzaron un cultivo espiritual, a pesar de que ese cultivo no sea del todo maduro, comprendemos, y estamos ahora aquí en esto, estamos comprendiendo y dándonos a la comprensión de lo que es el ego falso en el caso de hoy, el falso yo, cómo funciona, cómo opera, para a través de esa comprensión y teniendo mayor lucidez, mejores ojos, una visión más clara de las cosas y dándonos más al proceso espiritual, de tal manera que ese falso yo cada vez opera menos. Cuando realizamos todas las actividades de sadhana, por ejemplo, se espera que uno realice sus actividades de sadhana con un espíritu de servicio. Y ya cuando hay un espíritu de servicio al Ser Supremo, el falso yo no está operando allí. Siempre y cuando hay un espíritu de servicio, principalmente a través del canto del Santo Nombre, lo que ocurre es una limpieza del corazón, como Chaitanya Mahaprabhu lo ha llamado, Cheto Darpana Marjanam. El corazón se va limpiando y uno gradualmente va viniendo a ese estado en el cual de manera voluntaria quiere servir al Señor Supremo. El verdadero yo, sin que hagamos un esfuerzo mayor, va floreciendo. Ni siquiera hace falta en nuestro proceso, ni siquiera hace falta que hagamos un gran esfuerzo por desbaratar el falso yo. Simplemente hace falta observarlo, ver cómo trabaja y por otro lado observar a Krishna y entregarle ciertas actividades a Krishna. Y por el hecho de entregarme en ciertas actividades al Señor Supremo, de complacer a Krishna, complacer a los grandes Vaishnavas, ese falso yo va teniendo menos influencia. No hace falta trabajar en ese falso yo, hace falta trabajar en servir a Krishna. Es un trabajo positivo, más bien. Trabajo positivo de darme al servicio de Krishna, en lugar de que sea un trabajo negativo de tratar de vencer y de eliminar el ego falso. No es nuestra tarea eliminar el falso yo. Nos corresponde, como dije, verlo, notar que está allí, ver la presencia del falso yo en mí mismo, en los demás, y luego esforzarme en servir a Krishna. Y así como funciona. Hemos hablado hoy de esta fuerza capturadora que la energía material actúa a través de las personas, como decíamos.
Y Krishna, y vamos a citar este 3.27 de la Gita. Krishna habla un verso muy interesante, refiriéndose a cómo la energía material actúa a través de las personas y la persona cree que es ella la que está actuando. La persona confundida por la influencia del ego falso, justamente. Ahora vamos a... La persona cree que es ella la que está actuando, pero no se da cuenta que esta membrana, este falso yo, es el que está actuando. Esto lo recogemos del 3.27. Prakrite kriya manani gunai karmani sarvasaha ahankara, el ego falso, ahankara vimudatma kartaham iti manyate. Dice Krishna, el alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso o el falso yo, se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las modalidades de la naturaleza material. O sea, la energía material está actuando a través de mí, pero yo pienso que soy yo, como dije en el caso de los activistas, en el caso de todo el mundo en realidad. Incluso a pesar de que yo sea de todo corazón un buen padre, una buena madre, y yo me dé a mi familia, incluso esforzarme por darle lo mejor a mi familia, es más agradable, es más felicitable, pero sigue estando dentro de la concepción material del falso yo, porque yo ni siquiera tengo un vínculo eterno con estas personas que por ahora me corresponden a mi familia. Y la responsabilidad del Vaishnava es tratar de la manera más amorosa, más gentil y cordial con su familia, indudablemente. Tiene sin duda una responsabilidad para con su familia, pero al mismo tiempo recuerda de que estas personas y yo, en realidad todos somos sirvientes del Señor Supremo. Eso es lo que somos, tanto ellos como yo, por muy mis hijos que sean, por muy mis queridos hijos que sean, por muy mi querida madre, mi querido padre, hermanos, por mucho que los ame, en realidad lo real en el fondo del corazón de esas personas es que ellos también son sirvientes del Señor y yo también lo soy. Entonces, ni siquiera aquel esfuerzo por ser la mejor madre de familia, el mejor padre de familia, todavía eso forma parte de actividades materiales a través del ego falso. El ego falso, esa membrana, necesita que las familias funcionen bien, sin duda. Por lo tanto, la persona va a esforzarse en ser una buena madre, un buen padre, y etc. Claro, con un cultivo espiritual, seguimos dándonos a ser buena madre, buen padre y buen hijo, y etc. Ahora con una conciencia espiritual. Pero Krishna ha dicho aquí, como lo vimos, la persona confundida por ese falso yo piensa que es ella. Piensas que es gracias a mí que esta familia funciona bien. Piensa que es gracias a mí que se llevaron a cabo ciertas actividades, cuando en realidad es la naturaleza material la que actúa a través de esa persona. Saludos, Wendy Valderrama. Voy a leer su pregunta. ¿Trabajar para Krishna y el servicio va puliendo los condicionamientos? Esta es la pregunta. La respuesta es que sí, Wendy. Y hay algunas consideraciones aquí para esto. Principalmente el canto del Santo Nombre limpia el corazón de tantos condicionamientos y uno de ellos es este falso yo. En realidad, gracias a ese falso yo es que están dados muchos condicionamientos. Así como por ejemplo una enfermedad de la piel ocurre sobre la piel, pero la persona que está dentro, digamos que no está siendo tocada por esa enfermedad de la piel. Ahora, yo puedo ir así, sentir una afectación emocional, por ejemplo. Yo puedo tener una enfermedad de la piel que está, sí, dañando, digamos, mi piel, y eso podría generar una inseguridad en mí, por ejemplo. Y a esa enfermedad puede llegar a mi cuerpo emocional. Pero en realidad la enfermedad de la piel ocurre solamente sobre la piel, inicialmente. Entonces, similarmente, muchos condicionamientos materiales ocurren sobre el ego falso, sobre la membrana del ego falso. El alma todo el tiempo es pura, en realidad. Cuando se remueve el ego falso, el alma se da cuenta de que todo el tiempo fue pura. Todo el tiempo las almas son puras. Lo que pasa es que esta membrana nos cubre y bueno,
Luego, a partir de esa membrana tenemos rechazo, miedos, complejos, fobias, traumas, etc. Entonces, lo que va a hacer el servicio devocional es que me va a dar a mí la oportunidad de verme, me va a poner en un espejo y voy a tener la claridad suficiente para darme cuenta sobre qué cosas tengo que trabajar en mí. No querría decir de que simplemente canto el mantra Hare Krishna y me vuelvo irresponsable de trabajar en mi propia sanación. No, sino el mantra Hare Krishna y todo el servicio devocional. Por un lado, me va a regalar claridad de visión para darme cuenta de que sí, que existe el Señor Supremo y que es una realidad. Me va a abrir los ojos de manera suficiente y yo voy a poder observar que sí, que la felicidad espiritual es un hecho y voy a darme a ella. Y al mismo tiempo me va a dar luz suficiente para darme cuenta sobre qué cosas tengo que trabajar en mí, qué cosas tengo que corregir en mí, de tal manera que la persona se vuelve más responsable sobre su propia autorrealización. Así es como funciona. Porque si no podríamos llegar a la conclusión de que yo me voy a dedicar a servir a Krishna y todo lo demás, mis condicionamientos se van a limpiar ellos solitos. Pero lo cierto es que no es tan así como funciona, porque se requiere responsabilidad. A través del servicio devocional, como dije, obtengo luz para saber sobre qué cosas hay que trabajar y hay que trabajar sobre ellas. Yo puedo tener, como dije, complejos, rencores, inseguridades, miedos, y todo ello hace falta observarlo y trabajar sobre ello. Leo su comentario una vez más, Wendy, su siguiente comentario. Es decir, el servicio devocional es purificador, además del canto del mantra Hare Krishna, leer las escrituras sagradas, compartir con devotos. Sí. Hay 5 actividades principales, Wendy, que el señor Chaitanya Mahaprabhu ha recomendado que son como las bases de la vida espiritual. El canto del santo nombre, leer las escrituras, el convivir y compartir con los devotos, como usted lo ha incluido estas 3 aquí, y otras 2, que son el servicio al altar y el comer los remanentes ofrecidos al Señor. Bueno, estas 2 van juntas, y comer los remanentes que se han ofrecido al Señor Supremo y vivir en un espacio sagrado. De vuelta, vamos a enumerarlas, son importantes. Recomendadas por el señor Chaitanya, y si nos damos con diligencia a estas 5, vamos a estar protegidos y vamos a avanzar. El cantar el santo nombre del Señor, el leer las escrituras, estudiarlas, tratar de comprenderlas, mantenerme en compañía con los devotos, servir a los devotos, cultivar amistad con los devotos, el atender nuestro altar, ya sea nuestro altar en casa, como sea que hay diferentes formas de tener nuestro altar en casa, participar también de las adoraciones del altar en una congregación, y último, residir en un lugar sagrado, lo cual indica una de las formas de vivir en un lugar sagrado es que mi casa realmente sea un hogar en el cual hayan principios espirituales, un lugar en el cual yo reciba a otros devotos en la medida de lo que sea posible, un lugar en el cual, sí, el ambiente mismo, gradualmente, aquí no hace falta que uno vaya a prisa, pero gradualmente ir cultivando una atmósfera sana, una atmósfera de limpieza, una atmósfera de cordialidad, de amor verdadero, de amistad, una atmósfera en la cual el cultivo espiritual es importante. Eso, vivir en un lugar sagrado. Entonces sí, Wendy, esas actividades purifican la conciencia indudablemente y nos regalan, entre otras cosas, nos regalan la claridad de visión para ver cómo ese falso yo opera en mí. Por ejemplo, aterrizándolo un poco más, cuando me voy al servicio devocional, me doy cuenta de que en ciertas ocasiones respondo de manera reactiva y de manera no tan sana ante ciertos estímulos. Y me puedo dar cuenta de que es el falso yo el que está actuando. Me puedo dar cuenta de que estoy más irritable, por ejemplo. O me puedo dar cuenta de que cuando en ciertas actividades respondo con mayor paciencia, con mayor lucidez, puedo ver a otros actuando y darme cuenta de que es el falso yo. Esta persona no es que quería herir, sino que es el falso yo el que está actuando a través. Como ver a un borracho. Uno ve a una persona borracha y se da cuenta que es que no es ella. En realidad es por el alcohol,
que está actuando de la manera en la que actúa. Pero uno sabe que en el fondo hay una persona que posiblemente sí es una buena persona. Tiene un corazón que en el fondo anhela tener amistad, tener amor, tener buenas compañías, pero el alcohol la hace tropezarse y caerle encima a otra persona. Entonces sí, con las actividades del Bhakti tenemos, entre otras cosas, como dije, esa lucidez para darnos cuenta de la presencia del falso yo en mi propia vida, verlo actuando en otros, y eso nos da naturalmente más paciencia, más tolerancia al observar las actividades de los demás en relación con ese falso yo. Voy a leer su pregunta a Liliana Urbina, Hare Krishna. ¿Qué sucede cuando no se cumple con uno de esos deberes o requisitos en este proceso de conciencia de Krishna? Gracias, Prabhu. Bendiciones. Krishna y Prabhupada también indica que si uno se da a una de estas actividades o se da a todas, siempre y cuando uno se da con entrega, con su mejor esfuerzo, no hago sadhusanga por X razones. Gracias, Liliana Urbina. Bueno, yo le podría corregir con mis manos juntas. Yo podría decir que, bueno, estamos ahora mismo en un sadhusanga. Su participación tan dedicada y tan diligente a diario, al menos en esta actividad, y presumo que en otras también, es una forma de sadhusanga. Bastante limitada, sin duda, pero provechosa, sin duda, también. Entonces, por diferentes razones nos vemos condicionados, digamos, a no participar de ciertas actividades, por diferentes razones. Si con honestidad, con sinceridad, yo me doy a las otras 4 actividades que sí puedo, si me doy con sinceridad y con seriedad a ellas, pues podemos decir que no pasa nada. Krishna se encargará de hacer los arreglos suficientes para que yo pueda ir acercándome a realizar un sadhusanga. Pueda ir, sí. Eso va a ser de manera natural. Como dije, esto es una especie de sadhusanga, y lo es sin duda, Jesús Matilde. Leyendo el nombre de Matilde. Liliana Urbina. Sí, es un sadhusanga. Un sadhusanga tiene diferentes características, y una de ellas es que se trata de comprender las escrituras, hablar acerca de Krishna, cultivar una relación amistosa con los Vaishnavas con quienes se comparte. Entonces sí es una forma de sadhusanga. Y para responder a la pregunta de qué sucede cuando hay uno de estos que falta, podríamos decir que no pasa nada, siempre y cuando... Aquí la clave para todas estas cosas es la sinceridad. Si yo por alguna u otra razón lo único que puedo hacer es cantar el mantra Hare Krishna, o ni siquiera cantar porque, no sé, por diferentes razones, por X razones. Si hay sinceridad en el corazón y hay seriedad y dedicarme por lo menos a una de las actividades, Krishna irá haciéndose cargo para que mi desarrollo espiritual siga dándose. Siempre y cuando, como dije, haya sinceridad de que uno realmente quiera progresar, que uno realmente esté dispuesto a encontrar la manera, como dije, sin prisa, vamos con paciencia, que la paciencia es uno de los elementos requeridos, dhairyat, entusiasmo y paciencia. Entonces Krishna se irá haciendo cargo. Por un lado, quiero responderlo así. Gracias, Liliana Urbina. Voy a leerle. Me refería a tener familiaridad o contacto físico. No lo hago desde comienzo del COVID-19. Gracias. Bueno, entiendo que uno de los factores puede ser ese, a raíz del COVID-19, se haya limitado más la convivencia. Y posiblemente también, sin duda, por otros factores, tener familiaridad y tal. Nuevamente, Liliana, siempre y cuando hay sinceridad a las otras actividades a las que usted se dedica, voy a ponerlo de esta manera. No es que Krishna va a decir, muy bien, Liliana Urbina, usted se dedicó a todas las actividades, pero aquí falló. X, reprobada le vamos a poner.
No es que Krishna está en ese plan, porque por un lado Krishna también es la fuente del amor, es la fuente de todo, y es la fuente de la comprensión, es la fuente del sentido común también Krishna. Entonces Krishna, si le explicamos las razones, si tenemos razones válidas por las cuales no he podido dedicarme a tal o cual actividad, Krishna lo entenderá. Como dije, ya hace falta entonces sinceridad para las otras actividades a las cuales sí nos dedicamos. Incluso si de momento no podemos dedicarnos a ninguna de ellas, si tenemos sinceridad, Krishna por un lado comprenderá y nuestra avance espiritual se podrá mantener de alguna manera, por un lado. Y por otro lado, Krishna se encargará de que pueda irse acondicionando ciertas situaciones mías para que tenga más facilidades para darme a esas actividades. Naturalmente, una persona que con sinceridad se da a todas las actividades, pues puede ser que su avance sea mayor, que tiene las facilidades para darse a todas ellas, a cantar en su casa con propiedad, sin tener que, a veces uno no puede cantar con apertura en su casa porque sus familiares se perturban, porque a mis familiares les molesta o porque les incomoda que yo sea Hare Krishna, por ejemplo. Entonces, Krishna se va a encargar de que esa situación cambie. Pero decía, si alguien tiene la facilidad de en su casa cantar con plena libertad, tener un altar sin esconderlo de su familia, de cocinar para Krishna, de invitar a los devotos a su casa, de ir y participar en las actividades, alguien que tenga las facilidades para hacer todas estas actividades con sinceridad, sin duda que su avance va a ser mayor, indudablemente. Sin embargo, si yo no tengo todas esas facilidades, si esas condiciones no están dadas para mí, y puedo dedicarme a ciertas actividades solamente, y posiblemente, me dedico al canto del Santo Nombre, pero aún así mi canto, yo sé que lo puedo mejorar, ¿no? Aquellas actividades, incluso a las que ya me dedico, yo sé que podría mejorarlas, pero estoy con el deseo de mejorarlas, estoy dándome a ellas con sinceridad, mi avance no se va a ver frustrado, y Krishna no me va a rechazar. No es que posiblemente, a ver, sin duda que, como dije, porque tengo ciertas limitantes, mi avance estará de alguna manera tal vez más lento, no sé si decir, pero el avance está allí. En gran medida depende de la sinceridad. Y sí, Krishna no nos va a rechazar porque no hemos cumplido con esta cosa o no hemos cumplido con este otro requisito. Krishna no nos rechazará, el avance sigue estando allí, porque el avance proviene de la gracia de Krishna. Y Krishna, de acuerdo con las escrituras, hay algo que se llama Kripa Siddha. Este ya es otro tema, pero lo incluimos aquí. Hay algo que se llama Kripa Siddha y Kripa Sadhana. Perdón, vamos otra vez. Sadhana Siddha, que significa una persona que se esfuerza diligentemente, sigue su sadhana, y por seguir su sadhana, consigue siddha, consigue perfección, consigue un estado muy pleno en el cual está, digamos, en una comunión pura con Krishna, una perfección en su devoción, a través del sadhana, a través de sus actividades, sadhana siddha. Pero también existe algo llamado kripa siddha, y es una situación en la cual la persona consigue perfección, ya no por sus esfuerzos, sino porque Krishna le otorgó una misericordia especial. A pesar de que sus esfuerzos tal vez eran torpes o eran en algunos casos ausentes, pero logró de alguna manera a esta persona tocar el corazón de Krishna, y Krishna le otorga su kripa, y ella, por lo tanto, consigue siddha a través de kripa siddha, una perfección que viene a través de la misericordia de Krishna. Entonces, todo el proceso consiste, en realidad el avance proviene de la kripa de Krishna, la misericordia de Krishna. Y yo puedo hacer todas las actividades muy bien hechas y aún así no ganarme la misericordia de Krishna. O podría dedicarme nada más a una, y esa actividad dedicada con corazón, con dedicación, con sinceridad, con seriedad, puede ser que me gane o logre yo tocar el corazón de Krishna y él me otorgue plena kripa, plena misericordia, y mi avance se ve potenciado.
Sigo leyendo sus comentarios, Liliana Urbina. Tengo mi altarcito en casa y hago el darshan y ofrezco los alimentos a Nitai Gauranga. Deidades que mi maestro espiritual quiere mucho. Qué bonito. Tengo un altar de Gaura Nitai en casa. Wow, qué bien. El Señor Supremo está ahí con usted, con todos, ¿no? Pero el Señor Supremo está ahí recibiendo su servicio. Y sí, en un sentido, digamos, el hecho de que estén faltando otras actividades, como el caso de Sadhu Sangha, que habrá razones y una de ellas es a raíz del COVID-19. El Señor Supremo no es que niega su presencia. El Señor Supremo está ahí en su casa, en su altar, y Él no es que va a negar su presencia porque usted no visita a los devotos, porque no tiene compañía con los devotos. Por el contrario, especialmente Gaura Nitai, ellos dan su darshan, ¿sí? Pero dan también su sangha. En el sentido también uno está teniendo un sadhu sangha con ellos. Ellos son el Señor Supremo, pero al mismo tiempo ellos tienen un espíritu de devoto, ¿no? Vienen en un humor de bhakta. Entonces sí, el Señor Supremo otorga también su sangha y Él no bloquea, no limita su propia presencia en el altar de su casa debido a que usted no tiene un sadhu sangha. Si usted lo tuviera, posiblemente se potenciaría aún más todavía su propia vida espiritual. Pero el hecho de que no lo tenga de vuelta no limita al Señor Supremo. El Señor Supremo está ahí indudablemente recibiendo su servicio. Y creo que esto podría decir como última cosa, si bien es verdad, de momento, yo al menos de momento no tengo el agrado de conocerle, pero por un asunto, basándome en las escrituras, podría decir de que su avance está dándose, porque uno de los síntomas de una persona que está avanzando espiritualmente, uno de los síntomas de una persona que está allí, situado en el servicio devocional, es que tiene un gusto por escuchar, tiene un gusto por hacer sravanam. Y como dije, yo de momento no tengo el agrado de conocerle todavía. Pero usted está todos los días aquí y posiblemente, muy seguramente, en otras actividades de lecturas también. Pero al menos aquí en este programa de Krishna en tu casa, está todos los días. Y recuerdo estos últimos días en los que no hubo transmisión. Después de unos días me percaté que tenía muchos mensajes, uno tras otro de varios días. El suyo es de Liliana Urbina preguntando, ¿va a haber clase hoy? Prabhu, ¿va a haber clase hoy miércoles? Hoy jueves hay clase, pero no. El viernes, todos los días. Está pendiente de escuchar. Y eso es un síntoma. El hecho de que una persona tenga el deseo de escuchar y esté constantemente escuchando acerca del Señor Supremo, es un síntoma de que sus otras actividades devocionales las está realizando bien, porque tiene anhelo y deseo de seguir escuchando. Por lo tanto, como dije, es un parámetro ahora para determinar que sí, que está recibiendo la gracia del Señor Supremo por ese deseo de continuar escuchando y darse a la escucha. Así que Krishna se encargará. Por un lado, Krishna entiende, como digo, su situación de falta de sadhu sangha, y por otro lado, Krishna se encargará también para que usted eventualmente siga recibiendo y siga dando sadhu sangha, dando más, porque como dije, esta es una forma de hacerlo. Ok, estimados Vaishnavas, espero que sea un excelente día domingo para ustedes hoy. A las actividades a las que nos dediquemos, que podamos percibir la gracia del Señor Supremo, que podamos darnos, esto también es parte del proceso espiritual, que podamos ir aprendiendo a observar ese falso yo, como un estudiante observador que está aprendiendo de ello, observar ese falso yo con ojos serenos, ir aprendiendo, ir ganando más madurez, ojos más maduros, cómo observamos la vida, cómo observamos lo que nos sucede. Así que podamos seguir avanzando en ello hoy. Que tengan un día muy bonito, muy provechoso, y nos vemos mañana. Hare Krishna.